Ucrania versus Rusia hoy. Bienvenidos a su canal de YouTube, Noticias de Última Hora. Y en Facebook como Ucrania Último Minuto. Les dejo los links en la descripción. Para hoy tenemos las siguientes noticias. El periodista que protestó contra la guerra en la televisión ha huido de Rusia. La periodista de televisión Marina Ovsyannikova, que protestó por el ataque de Rusia a Ucrania en la televisión en vivo, huyó de Rusia. El abogado de Ovsyannikova, Dmitry Fakbatov, le dijo a la agencia de noticias AFP sobre el asunto. La periodista huyó del país con su hija luego de que su nombre fuera agregado a la lista de personas buscadas en el sitio web del Ministerio del Interior de Rusia. Ovsyannikova, que escapó del arresto domiciliario, fue amenazada con una pena de prisión de hasta 10 años. Había sido acusado de falsificar información sobre las Fuerzas Armadas rusas. Según el abogado, el periodista y su hija ahora están a salvo en Europa, pero no dijo dónde por razones de seguridad. STTFP. Un avión militar choca contra un edificio residencial en Rusia. Un avión militar se estrelló contra un edificio residencial en Yeisk, Rusia, según las agencias de noticias rusas. Según Reuters, la cuenta de Twitter del medio independiente en línea de Insider tiene imágenes del accidente, que muestran un edificio residencial en llamas. Aún no hay información sobre posibles víctimas. Según Reuters, las agencias de noticias rusas dicen que el avión era un avión de combate Su-34 que se estrelló en medio de un vuelo de entrenamiento desde un aeropuerto militar. Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, la colisión fue causada por un motor incendiado. Yeisk es una ciudad portuaria a orillas del Mar de Azov en el sur de Rusia. El Mar de Azov se encuentra entre el sur de Ucrania y el sur de Rusia. Fuente: Reuters. Ucrania y Rusia intercambiaron prisioneros. El lunes, Ucrania intercambió más de 100 prisioneras con Rusia, dice Andriy Yermak, jefe de la administración presidencial de Ucrania, en Twitter. En las imágenes publicadas por Yermak se puede ver a decenas de mujeres bajando de los buses. Ksenia Polupanova, de 35 años, escapó del dron ruso en el baño de su casa con su hijo pequeño. La gente de Kiev que ha sufrido ataques aéreos rusos en los últimos días tiene miedo de lo que Rusia planea a continuación. Y le entrevistó a personas en el lugar del ataque con drones el lunes. Ksenia Polupanova, de 35 años, dice que en la mañana escuchó el sonido de un dron detrás de la ventana y se escondió en el baño con su hijo de 3 años. Polupanova escuchó varias explosiones. Eventualmente huyó del apartamento cuando se llenó de humo. Resultó que un ataque con drones rusos había golpeado una casa vecina. 4 personas murieron en el ataque, una de las cuales era una mujer embarazada. Creo que los rusos están tratando de atacar una planta de energía cercana y continuarán hasta que lo logren, dice Polupanova. Polupanova regresó de Eslovaquia hace una semana porque creía que Kiev estaba a salvo. Ahora está pensando en irse de nuevo. El ataque con misiles rusos de la semana pasada también golpeó la misma área cerca de la estación de tren de Kiev. El aumento de los ataques aéreos está asustando a la gente del pueblo. Hubo muchas alertas aéreas el lunes por la noche y el martes por la mañana. Vladislava Bistricka, de 18 años, que estudia en Kiev, ha decidido abandonar la capital. Vio el impacto del misil y huyó al metro. Y da miedo y por eso voy a volver a casa, dice Bistricka. Zelensky: Rusia destruyó un tercio de las centrales eléctricas de Ucrania. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia ha destruido el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania en poco más de una semana. Zelensky escribe en el servicio de mensajería Twitter que Rusia ha destruido centrales eléctricas desde el 10 de octubre. Los ataques han resultado en cortes de energía generalizados en varias partes de Ucrania, dice Zelensky. Según él, no hay requisitos previos para las negociaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Rusia golpeó numerosas centrales eléctricas, al menos 3 murieron en Kiev. Al menos 3 personas han muerto en los ataques con aviones no tripulados llevados a cabo por Rusia el martes en la región de Kiev, dicen funcionarios ucranianos. La mayoría de los ataques aéreos y con misiles llevados a cabo por Rusia esta mañana se llevaron a cabo en las partes sur y este de Ucrania. Rusia ahora está bombardeando la infraestructura energética de Ucrania en particular. Rusia también atacó la capital, Kiev. Una planta de energía cerca de la ciudad resultó dañada en el ataque. Las autoridades locales han dicho que los ataques a las centrales eléctricas han provocado cortes de energía en todo el país. Fuentes: AFP, Reuters.
Actualización de último minuto. Sube a 14 el número de muertos por el avión militar que impactó contra la casa. El avión militar que chocó ayer contra un edificio residencial en Yeisk, Rusia, ha causado la muerte de 14 personas, dicen las autoridades locales. Anteriormente se informó que los cuerpos de 13 personas fueron encontrados en las ruinas de la casa. Hay al menos 19 heridos. La casa fue alcanzada por un cazabombarderos Su-34 anoche, hora local. Según las autoridades rusas, el motor del avión falló durante el vuelo y se incendió. Fuentes: Reuters, AFP. El ejército ruso planea evacuar a la población civil de Kherson. El ejército ruso se prepara para evacuar a la población civil de la ciudad ocupada de Kherson, en el sur de Ucrania. El general Sergei Surovikin, quien recientemente fue designado para liderar la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, lo contó en la televisión rusa. La semana pasada, el jefe de la administración de ocupación en la región pidió ayuda a Rusia para evacuar a los civiles de la región. Kherson, ubicada cerca de la península de Crimea, es una de las regiones de Ucrania que el presidente ruso Vladimir Putin ha anexado ilegalmente a Rusia. Ucrania dijo esta semana que había tomado el control de 5 áreas en Kherson. Vladimir Saldo, el director regional designado por Rusia, dijo que se enviarán civiles a la península de Crimea, que fue ocupada por Rusia en 2014. STT-AFP. Las fuerzas armadas rusas admiten sus recientes derrotas. Fue difícil para las fuerzas rusas. Las fuerzas armadas rusas han admitido hoy que las fuerzas rusas han tenido dificultades tras la contraofensiva lanzada por Ucrania. El nuevo líder de la guerra de agresión de Rusia, Sergei Surovikin, describió la situación de la operación especial, es decir, la situación de guerra, como tensa desde el punto de vista de las fuerzas rusas, en la transmisión del canal estatal Rossiya 24. El enemigo no se rendirá y atacará las posiciones de las tropas rusas, dijo Surovikin. Según Surovikin, desde el punto de vista de Rusia, la situación ha sido particularmente difícil en la región de Kherson. En las últimas semanas, Ucrania ha recuperado grandes áreas del este del país. Rusia, por otro lado, ha tenido que retirarse rápidamente. En los últimos días, Ucrania ha avanzado en las partes del sur del país. Los combates se han intensificado, por ejemplo, en el sur de Ucrania, en la región de Kherson. Hoy, el gobierno de ocupación ruso en Kherson anunció que comenzará a evacuar a los civiles de la región de Kherson. Rusia ha respondido a las pérdidas con fuertes ataques aéreos en ciudades ucranianas. Fuente: AFP, Reuters. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.